La gente ha estado hablando mucho sobre esto. En primer lugar, Irán se reserva el derecho, como dijiste, a un ataque preventivo contra Israel y Estados Unidos, afirmando que consideraría las instalaciones militares estadounidenses en Israel como objetivos legítimos si detecta indicios de un ataque inminente. Irán ha demostrado capacidades militares incluso durante esta revolución de color. Elon Musk proporcionó Starlink a los manifestantes y Irán prácticamente lo bloqueó. Dijiste que vuestro Internet fue cortado, y no se trató solo del Internet en Irán, sino del propio sistema Starlink. Muchos dicen que podría implicar tecnología rusa o china que se fue proporcionando con el tiempo y ayudó a Irán a lograrlo. Entonces, Farsaman, ¿cuál es tu reacción ante la posible respuesta de Irán? Bueno, no subestimes la tecnología iraní. No tiene por qué ser china o rusa. Podría ser una combinación. Pero mira, al final, Danny, el objetivo es la guerra. Así que la demonización de Irán continuará. Los medios de comunicación dominantes seguirán impulsándola. Gente como AOC y Trump, todos estarán creando una narrativa de un Irán malvado, ¿verdad? Irán es malvado. ¿Por qué? Porque apoya al pueblo palestino. Irán apoya al pueblo venezolano. Irán apoya al pueblo cubano. Irán apoyó a los bosnios. Apoyó, ya sabes, a los africanos del sur durante el apartheid, mientras Occidente apoyaba al otro bando. Así que ya sabes, obviamente Irán es un actor negativo para ellos. Pero en cualquier caso, o donde quiera que estemos, hemos estado en bandos distintos en casi todos estos conflictos. Pero la cuestión es, si Estados Unidos ataca a Irán, ¿qué ocurre entonces? Las capacidades de Irán hoy son mucho mayores que hace 7 meses por una serie de razones. Una de ellas es que Irán, tras la guerra, adquirió una comprensión completa de sus fortalezas y debilidades y comenzó a trabajar rápidamente en ellas. Por supuesto, sus puntos fuertes son los misiles y los drones, los misiles en particular, y eso fue lo que derrotó al régimen israelí. Steve Bannon fue el primero en decir públicamente en su propio programa que durante los últimos 3 o 4 días de la guerra, el régimen israelí estaba en apuros y necesitaba un alto el fuego. Y Trump consiguió el alto el fuego y salvó a Netanyahu. Irán ganó la guerra. Irán hoy es mucho más fuerte. Iran today is far stronger. Secondly, Iran's capabilities to defeat Israel. En segundo lugar, las capacidades de Irán para derrotar a Israel hoy son mucho mayores. Pero más importante aún, las principales capacidades de Irán ni siquiera están dirigidas contra el régimen israelí, sino contra Estados Unidos. Durante 3 décadas, Estados Unidos ha estado diciendo que todas las opciones están sobre la mesa. Y luego, después del 11S, independientemente de lo que realmente ocurriera, ya sabes, después del 11S tomaron Afganistán e Irak. En aquel entonces era el momento unipolar. Tenían el control, y en gran medida también en Asia Central. Así que Irán estaba rodeado. Desde entonces, Irán ha estado desarrollando capacidades de defensa contra Estados Unidos. Ahora cuentan con todo tipo de capacidades navales y terrestres dirigidas al Golfo Pérsico y al Océano Índico. Misiles de corto alcance, misiles de medio alcance, cientos de miles de drones. Estos misiles y drones son mucho más fáciles de mover y lanzar que los de largo alcance dirigidos contra el régimen israelí. Así que, si Estados Unidos emprende una guerra, perderá, y eso significará el fin de la presidencia de Trump. Los iraníes van a ser muy duros, porque esto es definitivo. Si Trump quiere intervenir, entonces Irán va a contraatacar con todas sus fuerzas. Será una derrota, pero también hundirá la economía global, especialmente las economías occidentales. Entonces, ¿por qué ocurriría si las consecuencias son tan graves? Porque para los neoconservadores y los sionistas, lo único que importa es la maquinaria israelí. The only thing that matters is the Israeli machine. They're willing to sacrifice the US economy, the Western economies, the global. Están dispuestos a sacrificar la economía de Estados Unidos, las economías occidentales, la economía global, todo por el bien del sionismo, todo por el bien del proyecto o los proyectos neoconservadores. Así que, aunque la guerra no tenga sentido y aunque no tengan una forma de ganarla, Irán se está preparando para ella.
Y por cierto, Dani, Irán no es solo un país. Los aliados de Irán en Irak son muy poderosos. Y sabes que los aliados de Irán ganaron las elecciones allí. Así que los aliados de Irán en Irak hoy son mucho más fuertes de lo que eran hace apenas un año, incluso hace 6 meses. Así que Estados Unidos no está, bueno, ya sabes, no está. Y por supuesto Estados Unidos se ha sobreextendido. Tiene una armada naval frente a la costa de Venezuela. Sigue implicado en la guerra de Ucrania. Está claro que la CIA está profundamente involucrada y mucho dinero está fluyendo desde Estados Unidos a través de la CIA hacia Ucrania. No hay duda de ello. Puede que el ejército no esté implicado, pero la CIA definitivamente sí lo está. Y luego está la guerra comercial. Estados Unidos, esto no son los años 90. Irán es mucho más capaz hoy en día. Estados Unidos tiene muchos problemas, y muchos de ellos en casa. Y por supuesto está Epstein. Hay problemas internos. Así que hay muchas cosas que podrían influir en cómo se desarrollen los acontecimientos. En este momento, Estados Unidos está inmerso en una situación muy delicada en Venezuela. Algunos la consideran un rotundo éxito en el intento de secuestrar al presidente Nicolás Maduro, mientras que otros la ven como un evidente fracaso, dado que el gobierno de Venezuela sigue intacto. Pero está el tema del momento, profesor Marandi. Usted dijo que los intereses del régimen israelí son primordiales. Su preservación, lo que necesita, es lo principal. Entonces, ¿por qué ahora? Porque esta es la ocasión en que Estados Unidos ha estado más cerca de una posible guerra con Irán desde el final de la guerra de 12 días. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Era tan importante este intento de revolución de colores? ¿Y por qué Estados Unidos, ciertos sectores dentro de él, e incluso Donald Trump, están considerando un ataque militar? Ni siquiera es una revolución de colores, pero me recuerda a lo que ocurrió en Kiev. ¿Recuerdas en 2014, cuando los francotiradores disparaban tanto a la policía como a los manifestantes? Y la gente en distintas ciudades hacía lo mismo. Como dije, la gente estaba siendo tiroteada con armas cortas, con pistolas a corta distancia. Así que hay algunas similitudes llamativas. Pero creo que la razón, Dani, es que Israel está en serios problemas, y Trump también. El régimen israelí ha perdido su aura de legitimidad. Es despreciado en todo el mundo. Como dije antes, en una ocasión anterior, si no más de una vez, la mayor derrota del régimen israelí en los últimos 2 años y 2 o 3 meses es que ya no se le considera legítimo. Esa es la cuestión más importante. Quiero decir, han tenido victorias tácticas y también derrotas tácticas. No pudieron derrotar a Hezbollah, por mucho que lo afirme Occidente. No fueron capaces de tomar territorio. Fueron derrotados en Yemen, incluso con el apoyo estadounidense. El único lugar donde tuvieron algo de éxito fue en Siria. Pero Siria, como dije en aquel entonces, si lo recuerdas, dije que era un agujero negro y que no iba a acabar bien para nadie, ni siquiera para los socios que colaboraron para socavar Siria, Netanyahu, Erdogan y demás. Pero en cualquier caso, dejaré eso a un lado. Así que los israelíes están en crisis, Netanyahu está en crisis, e Irán y la resistencia están ahí. Y luego, Trump tiene sus propias crisis. Quiero decir, tienes a Epstein, tienes los archivos de Epstein. Una buena manera de mantenerlos fuera de los medios es invadir Venezuela, quedarse con el petróleo y luego atacar a Irán, para que los medios hablen de Irán y de todo tipo de enemigos en el extranjero. De repente Maduro está matando a millones de personas, los iraníes están matando a quien sea. Así que hay muchas razones para esto. Pero, en última instancia, la cuestión importante es que esta demonización de Irán, que proviene de distintos sectores, es muy interesante. ¿Cómo está ocurriendo simultáneamente? Verás de repente, la novelista, esta mujer de Harry Potter. J.K. Rowling. Es una persona muy política, así que no me sorprende que sea tan activa.
Sí, pero hay mucha coordinación. Ah, sí, soy muy operativo con toda esta gente. Y por cierto, Dani, Masa Amini, hace 3 o 4 años fue la misma historia. Ya lo habíamos comentado antes. En primer lugar, como dije, existe este enorme aparato mediático en Persa en Occidente que cuesta miles de millones de dólares al año. Tienen televisión, ya sabes, ya lo he explicado. Cuando Masa Amini falleció, BBC Persian y todos los demás dijeron inmediatamente que había sido golpeada hasta la muerte. Y luego mucha gente salió a las calles, más que en las protestas económicas, quizá un par, como 10, tal vez 20,000. En realidad no lo recuerdo bien. Quiero decir, solo digo ya sabes, en general puede que hubiera menos, quizá más, pero bueno, algo así. Y luego después de 3 días salió la grabación. Mostraba que la habían llevado a la comisaría y que estaba bien, no se sujetaba la cabeza. Y luego más tarde se desmayó. Y ya sabes, hemos hablado de esto antes. Quedó claro que tenía una condición previa. Le habían hecho una operación cuando era niña. Ahora bien, ¿por qué la llevaron a la comisaría? Eso es un asunto completamente distinto. Ese no es el punto. Quiero decir, puede que haya sido algo terrible de hacer, lo que sea. El problema fue que dijeron que la habían golpeado hasta la muerte. Las protestas entonces, al igual que las protestas económicas actuales, fueron pacíficas durante un par de días, y luego llegaron la infiltración, los disturbios y la violencia. En aquel entonces, murieron unos 70 agentes de la ley. Esta vez, sin embargo, la violencia fue mucho más sofisticada y mucho más brutal. En poco tiempo, estaban destruyendo todo tipo de infraestructuras y asesinando personas muy rápidamente. Todo ocurrió en un periodo muy breve. Pero en aquel entonces fue lo mismo. Estaban utilizando un hecho trágico para infiltrarse, crear caos, deslegitimar y ejercer más presión sobre el país. Es el mismo patrón. Ya sabes, igual que con Venezuela, dirán Maduro hizo esto, y entonces todos esos comentaristas dirán, o bien, sí, deberíamos eliminarlo, o no, es malvado, pero no lancemos una guerra. Así que todos están en el mismo equipo. Están legitimando la guerra, repitiendo la propaganda, que es desinformación. Mezclan verdades y mentiras. A veces solo mentiras, a veces tergiversan las verdades. Pero de eso se trata todo. No importa si es Cuba. Puedes estar absolutamente seguro de que cuando llegue el día en que ataquen Cuba, todos en los medios de comunicación convencionales dirán, sí, el régimen cubano es dictatorial, es malvado y demás, pero no deberíamos haberlo hecho, o deberíamos haberlo hecho. Así es como funciona. El verdadero mal son quienes imponen sanciones, quienes están matando a los niños. ¿Qué hacen las sanciones, Dani? Están ahí para impedir que entre comida, encareciendo el precio de los alimentos. Están ahí para impedir que lleguen suministros, para cerrar fábricas y que la gente pierda su trabajo y las familias se desintegren. Las sanciones están pensadas para impedir que entre la medicina, de modo que las personas que, digamos, son pacientes de cáncer y toman su medicación, de repente descubren que ya no la tienen o que el precio ha subido tanto que no pueden permitírselo y mueren. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de los Obama, los Bush, los Blair, los Trump. Todos son iguales. Todas esas personas que impulsaron las sanciones, que las apoyaron, que hoy dicen, oh, mira la economía venezolana, cómo se ha derrumbado. Pues bien, les pusisteis el pie en el cuello. A los cubanos también. Eso es lo que también hicieron en Siria, con éxito al final. Así que estas personas son las que matan a la gente y luego hablan de derechos humanos. Son los que llevan a cabo guerras e invasiones y después quienes se oponen a ellos dicen, tienes razón, Maduro es malvado, o tal o cual es malvado, pero no deberías haberlo hecho. Fue un error, estuvo mal. Ese es el problema con el establishment político en Occidente. Es es supremacista, igual que el sionismo. Y, en cierto modo, es lo mismo. Es supremacista. Asumen privilegios y derechos especiales cuando imponen sanciones y matan a personas. Es por las razones correctas, o como mucho, una política fallida.
No son crímenes cuando lo hace Occidente, a menos que aparezca en los libros de historia. Están dispuestos a hablar de hace 100 años, pero no de lo que ocurre hoy. Donald Trump ha amenazado con algún tipo de acción. Y lo que hemos visto hasta ahora de la administración Trump es una intensificación de las sanciones. Y estas fracasan. Así que, en Venezuela, esas fueron principalmente sanciones de la administración Trump, aunque la administración Obama, creo, las inició justo antes de irse. Venezuela estaba creciendo a algo así como un 6%, y era la economía de más rápido crecimiento en Sudamérica. Estados Unidos, a través de la CIA y la Fuerza Delta, quien fuera, estaba intentando instigar un cambio de régimen. ¿Ves un tipo similar de acción? Quizá incluso una decapitación, o algún tipo de, ya sabes, ciberataque. Trump, a pesar de todas sus políticas hostiles, caóticas y abiertamente contradictorias, ha sido bastante agresivo como neocon durante su administración. ¿Ves que se avecine algo? La cuestión es que nadie sabe realmente lo que piensa Trump. Ni siquiera creo que la gente que le rodea lo sepa, porque cambia de opinión constantemente, casi cada hora. Pero en Irán siempre se parte de la suposición de que habrá guerra. Que ocurra o no es irrelevante. Los iraníes se están preparando para la guerra. Si quieres evitar una guerra, la mejor manera de hacerlo es prepararte para ella. Y cuando tienes un imperio siniestro que está decayendo rápidamente y se revuelve para conservar su posición, hay que ser muy cuidadoso, especialmente cuando al frente hay una persona insensata como Trump, malvada, siniestra, pero insensata. Hay que tener un cuidado extremo. Así que los iraníes se preparan día y noche. Por lo que entiendo, durante los últimos 7 meses, las Fuerzas Armadas iraníes e incluso el gobierno han estado trabajando día y noche para prepararse para lo peor. Y como dije, si hay guerra, van a contraatacar con muchísima fuerza. Ahora están mucho más preparados para hacerlo que antes. No me gusta la guerra. Odio la guerra. He visto mucha guerra. Me han disparado. Tengo una herida de metralla. Sobreviví a 2 ataques químicos con productos químicos que Occidente suministró a Saddam. He estado en Líbano durante la guerra. He estado muchas veces en Siria. Fui a Irak durante la guerra. Odio la guerra. Pero no tengo ninguna duda de que los iraníes se mantendrán firmes, contraatacarán con gran fuerza, y eso marcará el fin de la presidencia de Trump. La decapitación no tiene sentido. Irán tiene una constitución. Irán está preparado para todo. Y por cierto, ¿cómo fue la decapitación en Venezuela? No hubo cambio de régimen. Amigo mío, he estado en Venezuela varias veces. Tú también tienes amigos venezolanos. Venezuela no cree en la propaganda que sale de Washington. Sabes, Trump cree que es dueño del país, que decide todo. Pero mira a la gente en las calles de Venezuela. No van a permitir que Estados Unidos se apodere del país. Y la vicepresidenta o presidenta interina tiene una postura muy clara. Así que no creo que Trump pueda adueñarse de Venezuela ni robar el petróleo venezolano. Creo que lo que Trump está haciendo es acelerar el declive de Estados Unidos más rápido que nunca. Sí, eso definitivamente parece ser el caso. Quiero preguntarte, ¿qué opinas sobre la situación regional, dado lo que ha estado ocurriendo en Irán y con Irán? Creo que tu comparación con el Euromaidán, la llamada Revolución del Maidán, que en realidad fue solo una operación de cambio de régimen por poderes, es muy acertada. Creo que todos los elementos están ahí. Tengo curiosidad por saber cuál ha sido la respuesta regional, especialmente teniendo en cuenta lo que acabas de decir. Irán responderá con mucha fuerza. Y eso significa que países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros, que albergan todo ese equipamiento y personal militar estadounidense, serán los objetivos. No tanto Estados Unidos, que está a miles y miles de kilómetros de distancia, con un océano, en realidad, muchos océanos de por medio. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta regional, si has podido seguirla?
Bueno, ante todo, los países de toda la región sienten cada vez más temor hacia Estados Unidos y el régimen israelí. Después de los ataques aéreos sobre Qatar, o el ataque con drones, no estoy seguro de qué fue exactamente, pero también tras la clara alianza de los Emiratos Árabes Unidos con el proyecto israelí en la región, se ve incluso a Arabia Saudí volverse contra los Emiratos. En este momento, los saudíes y los Emiratos están literalmente en guerra en algunos frentes, por ejemplo en Yemen, pero también vemos señales de un mayor deterioro. Así que los países de la región se están volviendo más sensibles al régimen israelí y a sus aliados, como los Emiratos Árabes Unidos. Y, por cierto, los Emiratos Árabes Unidos solo tienen alrededor de 1 millón de ciudadanos. Así que ya sabes, unos pocos misiles, si impactan, si dan en los lugares adecuados, puedes estar seguro de que el régimen desaparecerá. You can be sure that the regime will be gone. The same is true in Qatar. You have, like, I don't know, 9, 10 million. Tienes, no sé, unos 9 o 10 millones de personas en los Emiratos, no ciudadanos, muchos de ellos siervos por contrato, semiesclavos. Lo mismo ocurre en Qatar. Quiero decir, si las cosas se tambalean, caerán los regímenes rápidamente. Podrían convertirse en países no árabes de la noche a la mañana. ¿Quién sabe? Así que no son regímenes estables ni poderosos. Y están muy preocupados por el comportamiento de Estados Unidos y el de Netanyahu. Se están alejando. Turquía está igual. Destruyeron el amortiguador que existía entre ella e Israel. Netanyahu por un lado, Erdogan por el otro, dentro del proyecto estadounidense más amplio, la operación Timber Sycamore, que implicaba a los países ricos en petróleo y gas del Golfo Pérsico, especialmente Qatar. Primero eliminaron Libia, luego fueron a por Siria. Erdogan destruyó el país y mató a cientos de miles de personas, junto con Qatar, Netanyahu y otros. Pero lo que hizo fue destruir ese colchón entre Turquía e Israel. Y por supuesto, los estadounidenses están con los israelíes, nunca van a apoyarle a él. Así que ahora se están alejando y están más preocupados. Todo el mundo se está distanciando del régimen israelí, excepto los Emiratos Árabes Unidos. Y los saudíes, como dije, pusieron en su sitio a los Emiratos. Así que este es otro asunto. Ya sabes, no es una buena tendencia para Estados Unidos ni para el régimen israelí. Pero a Estados Unidos, en su arrogancia, no le importa. Y estos regímenes están tan ligados a Occidente que no se van a alejar tanto. Pero ya sabes, están preocupados, y eso es una señal de que no están en una posición fuerte. El mero hecho de que estén tan preocupados demuestra lo vulnerables que son. Un ataque estadounidense contra Irán podría tener consecuencias mucho más allá de unas pocas bases estadounidenses o iraníes. Podría literalmente cambiar el mapa de la península arábiga. Y como dije, los precios del petróleo y del gas se dispararían. A veces los estadounidenses dicen, bueno, somos independientes de Irán en lo que respecta al petróleo o al Golfo Pérsico. Y siempre les digo que no se trata de lo que producen los países petroleros. Lo que importa es el precio que el consumidor tiene que pagar. Si el precio de la gasolina, la energía y la electricidad se dispara, la economía se derrumba. Sí, los multimillonarios ganarán miles de millones con el petróleo a $200 o $300 el barril, pero la economía se hundirá.